Elías. Enfrentamiento en el Monte Carmelo. Elías es uno de los más grandes profetas de todos los tiempos. Nació en Galaad, que en la actualidad se encuentra en Jordania. Se cree que fue en la cima de esta colina donde nació, pero fue al otro lado del río, en Israel, donde llevó a cabo su obra más importante. En aquel momento Israel se encontraba en una profunda apostasía y pecado, ya que el pueblo estaba adorando a Baal en lugar de a Dios, lo que preocupaba mucho a Elías. Llegó el día en que Dios le dijo que fuera al palacio del rey con una advertencia. En aquel entonces Israel estaba dividido. Por un lado las tribus del norte y por otro lado las del sur. Así que se presentó ante el rey Acab, quien reinaba sobre las tribus del norte. Elías entró en el palacio del rey y caminó sin vacilar directo hacia él para decirle que a consecuencia del pecado de Israel no llovería durante los próximos 3 años. Elías salió rápidamente de allí y ya no le pudieron encontrar, aunque este mensaje pronto se extendió por todo el país. Elías encontró su primer refugio en el arroyo de Kerib. Después, cuando este se secó, fue a la viuda de Sarepta, donde sobrevivieron gracias al milagro que hacía que la harina y el aceite se repusieran cada día. Después de 3 años, la tierra estaba reseca y muchos habían muerto. Dios de nuevo llamó a Elías para que hablara al rey. Elías se presentó ante el rey que tanto despreciaba y le pidió que se reuniera con él y con los profetas de Baal en el Monte Carmelo. Este monte era conocido por su exuberante verdor, aunque ahora estaba seco. Aquel sería el lugar de enfrentamiento entre Elías y los profetas de Baal, entre el Dios verdadero y los dioses falsos. Mientras el pueblo se reunía en el lugar, Elías les gritó: ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre 2 pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si es Baal, id en pos de él. Nadie contestó. Entonces Elías estableció las reglas básicas. Se elegirían 2 toros y habría 2 altares. Los profetas de Baal serían los primeros. Tenían que pedir que descendiera fuego del cielo. Se pasaron todo el día gritando a sus dioses sin que nada ocurriese. Primero pidió que se derramara sobre el altar el agua de 12 tinajas. Luego oró a Dios con humildad. Pidió que le mostrara al pueblo que Él era el Dios verdadero. Cuando Elías terminó de orar, el fuego descendió del cielo y consumió el altar. La señal recibida fue poderosa, y cuando el pueblo vio el contraste entre Dios y Baal, clamaron: «Jehová es el Dios, Jehová es el Dios». Aún así, los profetas de Baal no se arrepintieron, por lo que fueron destruidos. Después, Elías, en mitad de la fuerte lluvia que había comenzado a caer, corrió delante del carro del rey Acab de regreso a palacio. El rey puso al corriente de todo lo sucedido a su esposa Jezabel, quien en lugar de conmoverse, resolvió con mayor determinación matar a Elías. Cuando Elías escuchó esto, el miedo y la desesperación se apoderaron de él y huyó. Así comenzó un viaje de 40 días hasta el monte Horeb. Elías pasó por una experiencia similar a la de muchos de nosotros. Después de su gran victoria espiritual aquí en el Monte Carmelo, pasó a sentir una profunda desesperación y desánimo. Muchas veces, tras un periodo de auge espiritual, podemos pasar a la duda y la depresión. Mientras estaba en Horeb, preguntándose si alguna vez habría un reavivamiento y una reforma en Israel, Dios se le acercó y le dijo que quedaban 7000 que no habían doblado sus rodillas delante de Baal. Si donde vivimos somos los únicos que adoramos a Dios, podemos sentirnos como Elías, y ese sentimiento puede llegar a superarnos. En esos momentos necesitamos recordar las palabras de Dios a Elías de que aún quedaban 7000 que no habían doblado sus rodillas ante Baal. Recuerda que no estamos solos.